Este es Como la Podcast, un espacio donde las letras y la imagen tienen voz, como es el lugar donde las voces se reúnen a contar historias. Acompáñennos. Hay cementerios solos, tumbas llenas de huesos sin sonido, el corazón pasando un túnel oscuro, oscuro, oscuro. Como un naufragio hacia adentro nos morimos, como ahogarnos en el corazón, como irnos cayendo desde la piel del alma. Hay cadáveres, hay pies de pegajosa losa fría, hay la muerte en los huesos, como un sonido puro, como un ladrido de perro, saliendo de ciertas campanas, de ciertas tumbas, creciendo en la humedad como el llanto o la lluvia. Yo veo, solo, a veces, ataúdes a vela, zarpar con difuntos pálidos, con mujeres de trenzas muertas, con panaderos blancos como ángeles, con niñas pensativas casadas con notarios, ataúdes subiendo el río vertical de los muertos, el río morado, hacia arriba, con las velas hinchadas por el sonido de la muerte, hinchadas por el sonido del silencioso de la muerte. A lo sonoro llega la muerte, como un zapato sin pie, como un traje sin hombre. Llega a golpear con un anillo sin piedra y sin dedo. Llega a gritar sin boca, sin lengua, sin garganta. Sin embargo, sus pasos suenan y su vestido suena, callado como un árbol. Yo no sé, yo no conozco poco, yo apenas veo, pero creo que su canto tiene color de violetas húmedas, de violetas acostumbradas a la tierra, porque la cara de la muerte es verde, y la mirada de la muerte es verde, con la aguda humedad de una hoja de violeta y su grave color de invierno exasperado. Pero la muerte va también por el mundo vestida de escoba, lame el suelo buscando difuntos. La muerte está en la escoba, en la lengua de la muerte buscando muertos. Es la aguja de la muerte buscando hilo. La muerte está en los catres, en los colchones lentos, en las frazadas negras vive tendida, y de repente sopla un sonido oscuro que hincha sábanas. Hay camas navegando a un puerto en donde está esperando vestida de almirante. Solo la muerte. Pablo Neruda. Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Como la Podcast. Mi nombre es Carol Díaz y me acompaña desde la capital de Colombia, Jorge Sánchez. Jorge, ¿cómo estás? Hola Carol, estoy bien emocionado por este segundo programa y porque el tema de hoy es muy interesante. Vamos a tratar el tema de la muerte en 2 cuentos y 2 películas que nos van a dar mucho de qué hablar. Sí, yo también estoy de acuerdo porque son películas y textos que nos hablan sobre algo que es inherente a todos los seres vivos, que es la muerte. Claro, y para esto hemos cogido 2 autores en el segmento de literatura muy representativos. El primero es Juan Rulfo con su cuento Diles que no me maten, y el segundo es Ray Bradbury con El señor pálido. Así que, ¿qué te parece si comenzamos? Parece genial, comencemos entonces. Poesía, cuentos, novela, cómic, todo está aquí en Como la Podcast. El texto que elegí se llama Diles que no me maten, del autor mexicano Juan Rulfo, y es curioso porque a este autor le debemos el nombre de nuestro podcast. Una de las obras cumbres de Juan Rulfo es Pedro Páramo, y en ese texto se habla de una ciudad que está habitada por los muertos, y esa ciudad o este pueblo se llama Comala. Entonces, regresando a nuestro texto, Diles que no me maten, su protagonista Juvencio le pide a su hijo Justino, que es su único hijo, le pide que abogue por él para que no lo maten. Este cuento es muy llamativo porque desde el primer momento sabemos de qué se va a tratar la historia. Es un hombre totalmente aterrado porque siente la muerte cerca. Entonces, como les dije con anterioridad, le ruega a este hijo Justino que vaya a pedir por su vida, sin importar que Justino le dé las razones por las que no puede ir. Justino es un hombre que ya tiene hijos, que tiene que ser responsable con su familia, pero a Juvencio no le importa si su hijo es muerto a manos de estas personas, con tal de salvar su vida. Entonces nos vamos acercando y nos damos cuenta que la razón por la que van a matar a Juvencio es porque hace muchos años, a causa de una pelea con el que era su vecino, don Lupe, debido a que hay una
una gran hambruna y los animales están muy delgados y no han comido hace mucho tiempo. Entonces Juvencio decide pasar al predio de Don Lupe, donde los animales se comen el pasto que le corresponde al predio de Don Lupe. Y Don Lupe le hace una advertencia, le dice que si se llegan a meter más animales, los mata. Y efectivamente le mata un novillo, y Juvencio a causa de esto mata a Don Lupe. Entonces regresamos de nuevo al inicio, donde Juvencio ruega por su vida, le dice a Justino que regrese otra vez a pedir que lo perdonen, pero pues esto no ocurre. Don Juvencio es apresado, por el que después conocemos es el hijo de Don Lupe, y es muerto a manos de este personaje. Entonces el cuento que yo elegí, que complementa lo que vamos a tratar hoy, que es el tema de la muerte, se llama El Señor Pálido y es del autor Ray Bradbury. Este autor es uno de los más reconocidos a nivel mundial en la ciencia ficción, y en la ciencia ficción que suelen llamar ciencia ficción suave, que es esta que no se mete en su mayoría en temas científicos, sino más en el lado poético, en el lado narrativo de la cuestión. Y en este cuento, Bradbury nos traslada a un cohete que está saliendo de la Tierra. En este cohete hay un hombre que está muy enfermo. Entonces llaman a un médico, el único médico de a bordo, para que lo trate. Y en la conversación entre el hombre enfermo y el médico, nos damos cuenta que este hombre, que es muy pálido y que realmente tiene un aspecto demacrado, es la muerte. Y nos comienza a narrar cómo su avaricia, la avaricia de querer consumir toda la vida del planeta, lo ha llevado a destruirlo totalmente. Algo que vemos en una escena, que cómo se destruye la Tierra mientras el cohete la abandona. Entonces a todo lo largo de este cuento vamos viendo y nos van introduciendo al tema de la muerte, a temas de cómo la muerte y la vida se relacionan, y el señor pálido a la larga lo único que quiere es sobrevivir, y lo que busca en la interacción con el médico es convencerlo para que le dé a cada uno de los tripulantes de la nave para poder sobrevivir hasta llegar a Marte, y ahí donde hay una colonia de humanos, consumirlos a todos. Es un cuento muy corto de Bradbury, que no suele ser de cuentos extremadamente largos, pero tampoco extremadamente cortos, y este es uno de los más cortos que yo he leído, y uno de los que en relación con el cuento de Rulfo creo que nos va a dar una muy buena conversación. Sí, considero que el final de tu texto es magnífico. Saber que las personas toman la decisión, aunque son advertidas antes por la muerte en persona, de dejar morir a la muerte, es algo maravilloso. Exacto, no lo dije, y es que pues, al final el médico de a bordo decide encerrar a la muerte y dejarla ahí a que se muera, aún sabiendo que esa acción conlleva que todos en la nave y todos los humanos que sobrevivan sean inmortales. Entonces Bradbury nos golpea con esta declaración de intención, como la gente por el miedo a morir haría cualquier cosa. Yo creo que eso nos da pie para entrar de una a comentar ambos cuentos y las relaciones que encontramos en ellos, ¿no te parece? Sí, totalmente de acuerdo. Considero, Jorge, que ese es uno de los temas más fuertes que aparecen en ambos textos, porque se ve evidentemente que nadie desea morir, aunque suena un poco pues lógico, pero el terror a la muerte nos lleva a hacer cosas que nosotros ni siquiera nos imaginábamos capaz de hacer, como por ejemplo en mi texto el señor Juvencio pedirle al único hijo Justino que vaya a abogue por él aún sabiendo que lo pueden matar. Claro, ese temor a la inexistencia que encontramos en ambos cuentos. Por ejemplo, si en tu cuento el protagonista es tan descarado y es tan cobarde que envía a su propio hijo, por lo que podemos saber, su único hijo, a casi una muerte segura, a que lo apresen y dejar sola a su familia para que la cuide la providencia, como dice él. Y en El Señor Pálido vemos cómo la muerte en sí siente ese temor tan profundo por morir. ¿Y quién diría? Y ese creo que es uno de los mayores valores del cuento de Bradbury, que nos pone la muerte no como este ente abstracto y mítico, sino como una persona cualquiera, una persona con temores, con una meta y con diferentes barreras que se le ponen enfrente para alcanzar esa meta, y llena de miedo, llena de preocupación, y como el protagonista de tu cuento, supremamente cobarde. Te quería comentar, Jorge, que me encontré con un texto muy llamativo. Se llama La muerte de Tut May, el escritor Tut May.
Y este escritor nos dice que esa conciencia de mortandad estructura nuestras vidas. Entonces, si bien es cierto que mi protagonista sabe que va a morir, o en algún momento supo que al haber matado a Don Lupe hizo algo malo y empezó a esconderse para evitar la muerte es algo que le llega a todos en cualquier momento. Y aunque parezca pues muy lógico, sabemos que esa muerte nos acompaña siempre y siempre va a estar ahí. Y al saber que somos seres mortales, estructuramos nuestra vida alrededor de la muerte. Tenemos poco tiempo, entonces tratamos de que nuestra vida tenga un ritmo un poco acelerado, de hacer la mayor cantidad de cosas, porque sabemos que ese tiempo es limitado. Y eso es lo que le ocurre a Don Lupe, perdón, a Juvencio. Juvencio sabe que va a morir, que lo van a matar, y él sabe que no fue buena persona. Entonces trata de enmendar esos errores, trata de tener más tiempo para que la muerte no le llegue tan rápido. Muy interesante lo que dices realmente, pero cuéntame, ¿de qué trata el texto pues, del que hablas? Bueno, ese texto pues nos habla del tema que nosotros estamos tratando acá, nos dice que una premisa muy importante y es que la muerte define todo lo que nosotros vayamos a hacer. La muerte engloba todo, todos los aspectos de nuestra vida. La muerte puede aparecer en cualquier momento de nuestra vida. Somos mortales, existe esa mortandad y lo curioso es que los seres humanos, a diferencia de los animales, somos los únicos conscientes de que vamos a morir. Entonces esa muerte va unida a la incertidumbre y la inevitabilidad de que esto ocurra. No podemos evitar morir, sabemos que lo vamos a hacer, pero queremos alargar el tiempo haciendo mil cosas para tratar de olvidarnos de eso, que siempre va a estar junto a nosotros, que siempre nos persigue. Sí, ya decía Borges que de todos los seres en el planeta, el único que sabe que va a morir es el ser humano. Que el único que no es, el único que es mortal es el ser humano porque los animales no saben de eso. Pues dice Borges siempre tan crítico, todos los animales son inmortales. Entonces, muy interesante lo que dices y creo que se acopla mucho a lo que tratan ambos cuentos, sobre todo porque en ambos cuentos se ve el temor, ese temor que sentimos nosotros, los seres humanos, a lo desconocido, a lo que viene después de la muerte. Incluso Bradbury en su cuento nos pone a la muerte enfrente, temerosa de ese más allá, aunque en un momento confiesa que hasta se siente un poco aliviada por morir, inmediatamente nos dice que no es lo que quiere, no es lo que busca, que ha cometido el error de destruir toda la tierra y que ahora siente temor por lo que viene. Igual en el cuento de Rulfo, donde el protagonista, todo el cuento, nos lo muestran temeroso a la muerte, nos lo muestran suplicando, nos lo muestran patético, nos lo muestran arrastrado de todas las maneras posibles, suplicando por su vida y demostrando lo peor del ser humano, demostrando que ante este desconocimiento, ante esta barrera que hay más allá de la muerte, el ser humano no sabe y no entiende otra cosa que su propia supervivencia, sin importar que eso lo rebaje a la más mínima expresión. Sí, es que si bien es cierto, Jorge, que la muerte todo el tiempo es una posibilidad, todo el tiempo nos acompaña desde el mismo momento en que nosotros nacemos, nos está acompañando. Y no creo que sea algo malo. Creo que a diferencia de lo que muestra el texto de Rulfo, ese terror a lo desconocido, en tu texto la muerte de cierta medida puede ser una bendición. Los personajes que deciden dejar morir a la muerte no saben a lo que se van a enfrentar, no saben que esa inmortalidad va a traer muchísimas consecuencias, como el simple hecho de convertirlos, como dice el Borges en el texto de los inmortales, en unos trogloditas, porque si no existe la muerte, el tiempo dejaría de existir también de cierta manera. No tendríamos una vida de calidad, una mortalidad de calidad, sino que todos nuestros sucesos o todo lo que a lo que nosotros nos enfrentemos no serían sino más una sucesión de acontecimientos y nada más. Es por eso que la muerte o la mortalidad hace valioso el tiempo y hay que aprender a vivir con ella. Sí, es tanto así que Bradbury nos dice, pues nos pone en la piel del médico al final del cuento, que le pregunta a la esposa si a ella le gustaría pasar la eternidad casada con él. Obviamente la esposa no sabe que la muerte está muriendo y que ellos van a ser inmortales y la esposa le dice que sí, que le encantaría. La última frase del cuento que es, que es premonitoria, el médico diciéndole a la esposa, ¿hablas en serio? ¿En serio
sabes a lo que te estás enfrentando cuando la muerte ya no esté, a esa infinitud de tiempo, a este otro vacío que es la inmortalidad. Y como vos decís, la muerte a la larga es la que le da sentido a todo esto que estamos viviendo. Y al entender que tenemos un lapso de tiempo indefinido, que no sabemos si vamos a vivir 80 años, 70 años, 25 años, eso nos hace seguir adelante, nos hace cumplir nuestras metas, nos hace elegir lo que elegimos y nos hace entender, bueno, el valor de lo que tenemos, el valor de lo que tenemos en nosotros mismos y lo que tenemos a nuestro alrededor, la familia, los amigos, la naturaleza, todo lo que puede en un momento a otro finiquitar. Sí, yo también considero lo mismo, porque como tú estás diciendo, nosotros planificamos el futuro alrededor del hecho de que somos mortales. Y regreso de nuevo al texto de Tutbey, me pareció importante citarlo. Él dice que la muerte es una enfermedad extraña cuya cura es peor que la propia enfermedad. ¿Tú qué piensas de eso, Jorge? La muerte es una enfermedad extraña, Cuya cura es peor que la propia enfermedad. pues yo creo que tiene toda la razón del caso y es lo que, incluso ese fragmento que estás leyendo, es lo que, en otras palabras, dice la misma muerte en El Señor Pálido, el cuento de Bradbury, donde la muerte dice que si ella no existiera, la vida no tendría el sentido que tiene, y que si la deja morir, le está diciendo al médico, se va a enfrentar a la inmortalidad y que él no sabe a eso, a lo que se está enfrentando, no sabe lo que es ser mortal, que ella, que la muerte ha vivido desde el principio de la vida y ahora que se enfrenta a la misma muerte, entiende que, bueno, que todos sus años de existencia han valido de cierta manera y que ser inmortal a la larga es una gran maldición. Así que lo que pide es que le brinde la vida de los demás, la vida de la gente que está en el cohete y la gente que va a ir a Marte, la gente que está en Marte. Pero volviendo a los textos, ¿no te parece que en ambos se muestra esto de que con tal de enfrentar a la muerte, en ambos textos, la vida en sí pierde todo sentido y lo único que importa, lo único que verdaderamente importa a ambos protagonistas de los cuentos es vivir? Sí, se convierten como en animales aterrados que buscan preservar la vida sin pensar en esa calidad de vida. O sea, ya se concentran tanto en saber que van a morir que olvidan todo lo demás. Por ejemplo, en el cuento de Rulfo, vemos que el protagonista tiene que abandonar a su familia, tiene que abandonar su pueblo, tiene que irse a vivir al monte y que la vida que está viviendo realmente no es una vida digna de vivir. Lo único que está haciendo es sobrevivir, lo único que está haciendo es pasar sus días un día tras otro, un día tras otro, sin un sentido verdadero, viviendo su vida enteramente con miedo. Así que también vemos que él lucha por su vida, pero su vida en sí, todos estos años que ha pasado escondido, todos estos años que ha pasado con miedo, su vida en sí no tiene ninguna clase de sentido. Y te quería comentar, Jorge, que también nosotros a veces pensamos que la muerte, pues aunque es el final de todo, porque la muerte en sí no es un receso, sino corta abruptamente todo lo que hemos venido construyendo. No pensamos también que esa muerte en sí también va ligada a la vida, que la muerte le da permiso o cede el espacio o el tiempo a aquellos seres que van a estar después de nosotros, a aquellos seres que quieren también experimentar el hecho de estar vivos, como por ejemplo en el cuento de Juan Rulfo. Juvencio le está quitando de cierta manera la vida al hijo, al quitarle la posibilidad de hacer lo que él quiera, de disfrutar con su familia, de pasar lo que le resta de su existencia estando con ellos, a mandarlo directamente a la muerte. Claro, la muerte en sí es una renovación, algo tiene que morir para que algo nazca, para que continúe ese ciclo que todos conocemos y que en algún momento, algún u otro momento vamos a enfrentarnos. La muerte, como vos decís, es omnipresente, aunque la ignoremos. Siempre está allí, siempre nos acompaña a todas partes y mal que bien cumple una labor muy importante, supremamente importante, que es opuesta a lo que veíamos en el episodio pasado del podcast con la película Los hijos del hombre, donde dejaba de nacer gente. En este caso sería, ¿qué pasaría si dejaran de morir personas? No habría esa renovación, como vos decís, no habría ese tipo
de nuevo aire que la muerte trae, esa evolución que debería ser y que bueno, que es el orden natural de las cosas. También, Carol, en tu cuento, en Diles que no me maten, que por otra parte es un gran cuento y que a todo el mundo recomiendo leerlo y que todo el mundo lea la obra completa de Juan Rulfo, que son 2 libros, El Llano en Llamas, un libro de cuentos, y Pedro Páramo, que es su novela, como decía Carol al principio, que es de donde sacamos nuestro nombre como un homenaje. En este cuento, por ejemplo, ambos protagonistas, bueno, está primero el protagonista principal, que es el hombre que van a matar, pero también está su antagonista, que es el coronel que lo manda a buscar para fusilarlo, y que nos damos cuenta, conforme pasa el cuento, que es el hijo del hombre al que mató, de Guadalupe. Estos 2 personajes, la muerte los ha separado de la vida soñada, porque el protagonista tenía una vida soñada, tenía una vida con su familia, tenía una vida con sus hijos, tenía una vida en paz con sus vacas, la vida ideal que él tenía en mente hasta que mató a Guadalupe. Y el hijo, y en un momento él lo dice, lo voy a citar: Guadalupe Terreros era mi padre. Cuando crecí lo busqué, me dijeron que estaba muerto. Es algo difícil crecer sabiendo que las cosas de donde podemos agarrarnos para enraizar la muerte. Con nosotros eso pasó. Lo que quiere decir es que la muerte le truncó esa vida que él había soñado, una vida con un padre, una vida con una familia, una vida con una guía, que si hubiera estado allí, que seguro lo hubiera llevado a lugares muy diferentes. O quién sabe si lo hubiera llevado al mismo lugar, pero no de la manera o con la rabia y la venganza que lleva adentro, que es muy interesante cómo este autor, Juan Rulfo, une a sus 2 personajes a través de este hecho fatal, que es la muerte de Guadalupe, y que a la larga vemos que uno es el espejo del otro, si bien en circunstancias diferentes, cada uno lleva esa carga de esa muerte, uno por producirla, el otro por tener que vivir con sus consecuencias. Estoy de acuerdo contigo, Jorge, y creo que uno desde el principio, al tener esa conciencia de mortandad, pues tiene que familiarizarse, tiene que entender que es un proceso al que todo el mundo va a parar, y que aunque nosotros no reconozcamos la muerte de otros en nuestra propia muerte, porque es una experiencia única, es una experiencia individual, sabemos que siempre nos acompaña. Y poniendo un ejemplo claro de esto, en el texto Mujeres que corren con los lobos, de Clarisa Pincola, esta autora trae a colación un texto que me pareció valioso sobre la importancia de poder congraciarse con la muerte, de poder vivir con ella y saber que hay que bailar de cierta manera con la vida, pero también hay que bailar pues con el hecho de aceptar que somos mortales. La cito, dice así: una mujer recibe en su casa a un extraño viajero llamado muerte, pero la anciana no tiene miedo. Al parecer, sabe que muerte da la vida y no solo la administra la muerte. Está segura de que muerte es la causa de todas las lágrimas y de todas las risas. Da a muerte la bienvenida y le dice que lo ha querido cuando todas mis cosechas estallaban y cuando todos mis campos languidecían, cuando mis hijos nacían y cuando mis hijos morían. Le dice que lo conoce y que ella es su amiga. Tú has sido la causa de mi gran llanto y de mis danzas, muerte. Por consiguiente, ahora puedes proclamar a gritos el inicio de la danza. Me conozco los pasos. Se conoce los pasos esta narradora porque sabe que la muerte va ligada a la vida y sabe que ese proceso pues es algo que es inseparable, que es algo que inevitablemente va a ocurrir. Claro, de ahí vemos además un personaje viejo que ya está en comunión con la muerte, que está en paz, sabe que ha vivido una vida larga, una vida próspera, una vida tranquila, una vida que la ha llenado de enseñanzas y puede recibir a la muerte como una amiga, como algo incluso necesario, como algo incluso que la llena de gozo y de satisfacción, contrario al protagonista del cuento de Juan Rulfo o el cuento de Bradbury, que ambos, tanto la muerte en El Señor Pálido como Juvencio en Diles que no me maten, ninguno de los dos está en paz consigo mismo. Ambos tienen, por decirlo de una manera, cuentas pendientes que no les ha permitido llegar a esa comunión con la muerte y por lo mismo tienen ese temor tan grande, ese no querer partir, ese creer que hay
hay un poco más de vida en esa muerte que ya los espera y que está encima de ellos. Y creo que la actitud del protagonista de la historia que citas es la indicada. A todos nos va a llegar la hora de morir y cuando llegue debemos estar en comunión, debemos entender que es un proceso, entender que es algo importante, entender que por más que luchemos, como los dos protagonistas de los cuentos, nunca vamos a poder evitarla. Bueno, Carol, y para terminar, ¿qué dices? ¿Recomiendas los textos? Claro, supremamente recomendados. En ambos nos damos cuenta que es de ese terror que existe del ser humano, de no reconocer su propia muerte, de no reconocer esa finitud y de tenerle terror a este proceso, que al final siempre acaba en algo erróneo, en algo que nos resta vida, paradójicamente. Entonces considero que poder ver todo ese terror, ese miedo, algo que es tan natural, algo que es un proceso natural, nos permite entender a través de los textos que es algo que es común, que todo el mundo comparte, ese miedo, esa incertidumbre, y lo vemos también en la literatura, en ambos textos, incluso en la literatura de ciencia ficción, donde la muerte misma teme morir. Yo también recomiendo estos dos cuentos. Tanto Bradbury como Rulfo hacen una muy buena utilización de la muerte como un catalizador de lo que quieren contar. Ya sea la muerte, como dice Carol, como una persona en el cuento de Bradbury, o ya sea la muerte como un peso que tienes que llevar en el cuento de Rulfo. Ambos nos guían bueno, por parajes bastante sórdidos y bastante llenos de violencia y que a la larga nos hacen reflexionar acerca de nuestra propia finitud, bueno, y el camino que todos de una u otra manera estamos emprendiendo. Películas, series, cortometrajes, videos musicales, todo está aquí en Comala Podcast. Y ahora, en el segmento audiovisual, vamos a hablar de dos obras cinematográficas muy interesantes y un poco disímiles entre sí, pero que creo nos van a dar una muy buena conversación acerca del tema de la muerte. Por mi parte, escogí el primer capítulo de la segunda temporada de la serie Black Mirror, que se llama Vuelvo enseguida, y que trata de una pareja que se ha mudado a una casa de campo perteneciente al muchacho. El muchacho se llama Ash y desde el principio nos lo muestran como una persona muy metida en la tecnología, muy metida en el mundo de las redes sociales, que tiene como dos vidas, una vida que es la de su esposa, la de su pareja, y otra vida que es la de su realidad virtual, por decirlo de una manera. Entonces la primera noche que llegan a esta casa, por una u otra razón él tiene que salir a hacer una vuelta y nunca regresa. Y en ese nunca regresar nos damos cuenta que ha fallecido, ha muerto a causa de un accidente automovilístico. Entonces la protagonista de la historia es la mujer que se queda totalmente sola y que gracias a la recomendación de una amiga el día del velorio de su pareja se da cuenta de una nueva tecnología en la que un programa recopila toda la información de su pareja y la convierte en una especie de chatbot donde uno puede interactuar con la persona muerta. Así ella poco a poco va interactuando más y más y esto se intensifica sobre todo cuando se da cuenta de que está embarazada. De esta manera va interactuando más y más hasta que el propio chatbot le dice que hay una opción para que ellos puedan estar físicamente juntos y es comprar una especie de androide en el que se descargan todos los datos que es exactamente igual a su pareja muerta y que claro está, ella lo compra y la trama se agudiza cuando ella se da cuenta que este androide es una mala copia de lo que era su pareja y así se va desarrollando la historia hasta que llega un clima del que más hablaremos más tarde, pero que es impresionante. La película que elegí se llama El Séptimo Sello. Es una película sueca dirigida y escrita por Ingmar Bergman. Esa película está ambientada en la Europa medieval y sucede durante la peste negra. Resulta que ese personaje principal llamado Jones, en la primera escena cae en una playa donde también se encuentra su escudero llamado Antonius y Jones se encuentra con la muerte. Decide proponerle a la muerte jugar una partida de ajedrez y a partir de ese momento y a partir de que en ese juego que se va pausando en esos intermedios van sucediendo, ellos van caminando y se van encontrando con diferentes personajes y van surgiendo diferentes charlas en distintas partes que son icónicas, por ejemplo una iglesia,
o por ejemplo un bar. En todas esas partes que ellos van parando, se van encontrando con distintos personajes y esos personajes intervienen de una u otra forma con las decisiones de Jones y de Antonius. Lo importante aquí es que Jones tiene miedo de morir. Es un miedo que tiene una base. Jones cree o quiere creer que existe un más allá, pero Antonius es un personaje escéptico. Entonces Jones, a medida que va luchando contra ese creer, la muerte todo el tiempo le está diciendo que no hay nada después de la muerte y que solamente existe, bueno, valga la redundancia, la nada, solo está la nada. Es entonces como Jones en la última partida con la muerte decide dar su vida por dos personajes llamados John y Mary, que es ambos personajes prácticamente se puede decir que se relacionan con la figura de José y María, el cual tienen también un hijo. Y en esa última partida, nuestro personaje principal decide perder contra la muerte para que ellos huyan. Ya después se encuentran en el castillo donde él quiere retomar su vida con la esposa que ha dejado muchísimos años atrás, pero la muerte lo encuentra ahí junto con otros personajes que él ha estado interactuando en el camino. Entonces básicamente es un resumen a grosso modo de lo que sucede en la película, porque como les digo es una película densa y a medida que pues vamos charlando en este podcast vamos a poder conocerla un poquito más. Sí, como tú dices, es una película, si bien no extremadamente densa porque se deja digerir y podemos entender de ella lo que nos quiere dar a entender, que es una película bastante críptica, que hay que verla una, otra y otra vez como para captar todos los mensajes que tiene en su interior esta representación, como tú dices, esta metáfora con José, María y el niño Jesús, los diálogos que tiene con la muerte, la falta de, no la falta de fe, sino la falta de esa creencia, de ese convencimiento que tiene el protagonista principal acerca de la existencia o no de un Dios, y no solo de un Dios, sino de un más allá, porque en este sentido a él no le importa si Dios existe o si es el diablo el que existe, porque en uno de los apartados de la película nos encontramos con una suerte de bruja que van a quemar y que todo el pueblo dice que ella ve al diablo, que ella ha hablado con el diablo y que por esa razón la peste está azotando a la zona. Entonces el protagonista se acerca a ella con el único fin de preguntarle cómo es el diablo y cómo se llama para poder hablar con el diablo. Y ahí vemos que él está en una búsqueda, en la búsqueda filosófica acerca de una respuesta sobre lo que hay más allá, sin importar si es bueno o malo. Él solo quiere entender o solo quiere saber qué clase de vida lo espera, si es que lo espera alguna, después de que la muerte se lo lleve. Sí, Jorge, y con respecto a eso hay una escena muy importante donde Antonio y Jones entran a una iglesia donde se encuentran un pintor. Este pintor está haciendo su labor, haciendo un fresco que representa la danza de la muerte, mientras Jones, que es el personaje principal, se interesa por el trabajo del pintor. Antonio se aleja pues para confesar. Y cuando se encuentra el personaje principal en el confesionario, él no sabe que está con la muerte, que la muerte está haciendo de las veces de padre. Y hay una charla muy representativa, muy importante en la película. Te voy a leer un pedacito del diálogo que el personaje principal tiene con la muerte. Dice así: a pesar de todo, no quieres morir, le responde la muerte simulando ser el confesor. Si quiero, entonces, ¿a qué esperas? Deseo saber qué hay después. Y es en esa búsqueda entonces que nuestro personaje principal se encuentra todo el tiempo. No le importa, como dijiste tú, morir, sino saber que hay algo después de la muerte. Él quiere tener la certeza de que cuando muera no se encuentre con la nada. Y es paradójico, ¿no crees? Porque, por ejemplo, él toda la película está buscando que haya alguien que le diga que hay del otro lado. Sin embargo, gran parte de la película se la pasa junto a esta pareja de teatreros en la que el hombre es capaz de ver lo que hay más allá. El hombre, en casi la primera escena donde aparece, nos muestran que él ve a la Virgen María y después nos muestran que él puede ver a la muerte. Y después nos muestran en la escena más icónica de esa película, que es todos los muertos danzando, nos muestran que él puede ver esa danza. Entonces
este caballero templario que hace todo su recorrido en busca de esa verdad, la tiene aquí al lado y no se da cuenta de que es así. Entonces es como un poco una burla que nos hace el director acerca de que a veces tenemos la verdad cerca y no somos capaces de verla. O en este caso él no la quiere ver porque le aterra saber que pues que después de la muerte pues no hay nada, nos espera una nada. Y es importante, y retomo la escena de la película donde ellos ambos entran a esa capilla con una especie como de historia, porque Irman Bergman, el director, cuando era pequeño, pues le tocaba por la profesión de su padre ir a esas capillas y fue en una de esas capillas donde vio el fresco donde la muerte jugaba ajedrez con un hombre y fue tal el impacto que Ingmar Bergman decidió hacer una película sobre esto, sobre la muerte precisamente. Claro, la iconografía de estos tiempos, de los tiempos de la peste, porque la película se desarrolla en el siglo XVI, si no estoy mal, y toda la iconografía que hay en esos años, la forma en que representaban a la muerte, pues obviamente es retratada en esta película, por como vos decís, por las vivencias del propio director. Aquí quiero acotar que no estoy muy de acuerdo contigo cuando dices que él no ve, que su compañero de viaje puede ver lo que hay más allá, que él no lo ve porque tiene miedo a darse cuenta que no hay nada, sino todo lo contrario. Él está tan metido en su misión de encontrar qué hay más allá y lo quiere buscar de las maneras más místicas, como una mujer que hablaba con el diablo o incluso la misma muerte. Él quiere encontrar esa respuesta a través de estos medios místicos, sin darse cuenta que un hombre no es un ejemplo en nada, sino que es un buen padre, es un buen marido, es una buena persona, tiene la respuesta. Está tan metido en otro asunto, está tan metido en su búsqueda estéril que no es capaz de ver esta otra parte que le puede mostrar la verdad que está buscando. En eso sí tienes razón, Jorge. Y pienso que también, pues, qué pena ser tan constante con esto de la escena de la iglesia, pero me parece una escena espectacular. Él tiene esos frescos enfrente, él ve como la muerte tiene la guadaña encima de ese montón de personas, que el pintor dice, la muerte le llega a todos y a cada uno, no importa si sea rico o pobre, de diferentes maneras. Entonces es esa muerte que siempre está ahí, omnipresente, que siempre se encuentra en todo lado y eso es supremamente importante en la película. De hecho, la película inicia, pues como les dije, con la charla que el caballero tiene con la muerte, donde la muerte le pregunta quién eres tú y ella pues le dice que es la muerte. Le pregunta, ¿es que vienes por mí? Y ella le responde, hace ya tiempo que camino a tu lado. Claro, y en ese sentido, la muerte acompaña a todos los protagonistas, bueno, al protagonista y a sus acompañantes, toda la película, tanto así que llega al final y ella está allí esperándolo. Como decíamos en el segmento de literatura, los espera como una vieja amiga y todos la reciben así, todos saben que se van a enfrentar a ese ser desconocido. A la larga, lo único que conocemos, y ya extrapolándolo al mundo real, es lo que conoce el protagonista de la película. Él solo conoce que existe la muerte. Él no conoce nada más. Él sabe que la muerte es la única verdad, entre comillas, que él se va a enfrentar. No sabe si existe Dios, no sabe si existe el diablo, no sabe si existe un purgatorio, no sabe si existe absolutamente nada. Toda la muerte es real. Y yo creo que dice mucho que al final pues ella se lo lleve y que él no haya descubierto en sí, en realidad, si sus dudas eran ciertas o qué. Esto es muy interesante, me parece a mí, y que lo recalque me parece algo supremamente importante. Sí, pues hay que también anotar que el nombre de la película Séptimo Sello viene hace referencia a un libro de la Biblia, una parte de la Biblia donde en el Apocalipsis puntualmente, donde sucede prácticamente como el fin del mundo, ¿no? Entonces ese séptimo sello, de una vez la película con el nombre nos, nos permite entender qué es lo que va a ocurrir. Al final de la película, y como lo digo, la película todo el tiempo está plasmada de charlas supremamente llamativas y supremamente importantes que hay que resaltar. En la última parte de la película donde Joseph ya está con Antonius y los demás
personajes que lo acompañan. Hay una charla donde hablan sobre la necesidad de creer y no creer, ¿no? Entonces dice, el personaje principal empieza a rogar por su vida, empieza a rogarle a Dios que tenga misericordia por todos, pero su compañero le dice que él, en vez de haber estado todo el tiempo en esas, se hubiera concentrado más en gozar la vida y en despreocuparse de la eternidad, porque realmente ya ha llegado la hora y ahí está la respuesta. En un momento estará la respuesta. En la escena final están entonces todos los personajes danzando junto a la muerte y se ve como la muerte los va llevando, los va conduciendo hacia ese final, que al final nos llega a todos. Me gustaría hablar también un poco, tocar la relación que existe entre ambas obras cinematográficas, Jorge. Es importante resaltar que en tu obra, tanto como en mi obra como la tuya, el tema del mar o el mar se encuentra siempre presente. Y traigo a colación esto porque hay una copla de un autor llamado Jorge Manrique, Coplas a la muerte del padre, que cito: nuestras vidas son los ríos que van a dar en el mar, que es el morir. Y en ambas obras aparece la figura del mar como una figura que premonitoria de lo que va a ocurrir. Como dije en la obra de Irma Bergman, ellos se encuentran en una playa y es en la playa donde van a encontrar la muerte, donde el personaje principal se encuentra con la muerte y le propone ese juego. Y en tu obra hay una escena muy importante donde la protagonista se encuentra con no sé, esta cosa que pretende simular ser su esposo y lo desea tirar por un acantilado, porque sabe que está simulando ser el esposo, que en la muerte de todo terminó porque nunca más ella va a volver a tener esa relación que tenía de humano a humano, o esa relación de pareja, porque en realidad todo es algo que se ha cargado a un algo material que está vacío. Entonces ella pretende tirarlo por el acantilado, pretende que eso termine y pretende darle una especie de fin a eso, y sabe que ese fin de alguna u otra manera va a llegar con una muerte que en esa cosa no existe. Y algo muy importante que hay que recalcar en esa escena, Carol, en la escena en que ella le pide al androide que vaya y se suicide, es que en el lugar donde están es un acantilado donde unos minutos atrás nos han dicho que ahí se suicidaban los amantes que no podían estar con su pareja. Y es que esta obra trata profundamente el tema de la soledad que viene con la muerte. La protagonista queda muy sola después de que su pareja se ha muerto. Incluso ellos se han ido, se han trasladado de la ciudad a una casa de campo como para estar solos, como para estar tiempo en pareja. Y va y él se muere, entonces ella tiene que sobrellevar esa soledad y lo único que encuentra es este modo de combatir a la muerte, por así decirlo, de no superar la pérdida que ha vivido y de esta especie, si se puede decir de cierta manera, de sucubo que poco a poco le comienza a chupar la energía. Porque aunque el androide esté a su total disposición, y él lo dice, yo estoy aquí para hacerte feliz, para buscar la manera de que no te sientas más sola, pero eso no es lo que ella busca. La relación que ella busca con este ser es la relación que todos hemos tenido con una pareja, que no es perfecta y que nunca será perfecta, pero que en cierta medida, en comparación con la artificialidad que le están pintando, sí es perfecta. Entonces aquí vemos cómo la muerte es el catalizador para darnos a entender que detrás del fin, que se supone el fin, no existe un verdadero fin. Queda otro camino. Detrás de la muerte está la historia de las personas que quedan detrás de nosotros, que son nuestros familiares, que son nuestras parejas, que son nuestros amigos. ¿Cómo viven ellos después de la muerte? Y la pregunta que se hace el protagonista del séptimo sello, si hay vida después de la muerte, se podría contestar con este capítulo de Black Mirror. Si hay una vida después de la muerte, pero es la vida de los que quedan atrás, porque el que ya se murió está finiquitado, pero los otros tienen que vivir con esa pérdida, tienen que levantarse todos los días, tienen que sobrellevarla, y aquellos que no la pueden sobrellevar es como si en sí estuvieran de nuevo muertos. Caso el de la protagonista de este capítulo, que cuando finaliza vemos como la última toma es el rostro de ella
desde lo lejos, así, sin ningún motivo para vivir, entendiendo que está encadenada a ese otro ser, a no poder superar la pareja que ha muerto y que aún ella teniendo un hijo, nunca lo va a poder superar, siempre va a estar ahí, siempre va a estar detrás de ella. Y a propósito de lo que dices, mira Jorge, que en la anterior sesión cuando hablábamos de esos dos cuentos que tratan sobre la muerte, en relación a lo que tú dices de que después de la vida sí, después de la muerte sí hay vida, y hablábamos también de que esa vida, de que esa muerte da paso a otras vidas, y eso también se ve como tú lo dijiste en ambas obras, en el séptimo sello cuando nuestro personaje principal desea perder la batalla o el juego contra la muerte para los otros personajes puedan vivir, darle paso a esa vida que de alguna u otra manera se tiene que encontrar con la muerte, pero a su propio tiempo, en el momento en que ellos tengan que hacerlo, no cuando la muerte exija y quiera venir con ellos. A propósito de eso, existe un escritor, Kierkegaard, en las obras del amor, en su texto Las obras del amor, lo voy a citar, habla sobre eso, sobre cómo la vida y la muerte están relacionadas y sobre cómo la vida pesa más que la muerte. Cito: así la muerte es el arquetipo más conciso de la vida, o bien la vida es restituida a su más concisa figura en la muerte. Por eso ha sido siempre tan importante para aquellos que piensan de verdad sobre la vida humana contrastar muchísimas veces, recurriendo a este conciso arquetipo, lo que han comprendido acerca de la vida, porque ningún pensador puede con la vida tal y como lo hace con la muerte. Y es esa vida, es esa preocupación por esa vida que queda ese vacío, como tú lo dices, de cierta manera, que queda con ese corte tan abrupto que da la muerte, pero que aún así da paso, valga la redundancia, a otro tipo de manifestaciones de vida. Sí, porque mira, en ambas obras, por ejemplo, en el séptimo sello, la vida que sigue es la de las personas del teatro junto a su hijo. Esa es la vida que sigue después de la muerte del protagonista, y después de la muerte de su escudero, y después de la muerte de los demás personajes que se han encontrado en el camino. Y en el capítulo de Black Mirror, la vida que sigue es la hija que queda de la pareja, y que en un pequeño guiño, ya finalizando el capítulo, nos muestran que ella es igual de despistada que el papá. Entonces esta es la vida que sigue después de esa muerte que parece absoluta, pero que si nos ponemos a ver, realmente no lo es. Cuando la pareja de la protagonista se muere, ella lo ve como si fuera un absoluto y no lo puede superar. Tanto así que opta por la opción más dañina, no solo para ella, sino para el entorno donde vive, para la hija que va a tener, porque me pongo en los zapatos de la niña cuando crezca y le pido una explicación a la mamá de quién es la persona que está oculta en ese cuarto que queda de todo arriba en la casa, que está allí sola, que no se alimenta, que lo único que hace es pasar sus días sin envejecer, y la mamá tiene que decirle la verdad. Entonces pues me pongo en los zapatos de ella y realmente no, pues no veo una conversación sencilla. Y a propósito de esto, y ya dándole cierre a nuestro podcast de hoy, a nuestro tema de hoy, quería comentarte que en la última escena, bueno, una de las últimas escenas de la película El séptimo sello, cuando la muerte llega ya a esa abadía donde están todos los otros personajes, la muerte se cierne sobre ellos y la cámara se acerca al rostro de una mujer que uno de ellos ha adoptado para protegerla. Y es muy importante lo que ella dice consumatum est, todo está consumado, y le da entonces ese toque que quiere decir que al final la muerte es vencedora, que ellos no pueden hacer otra cosa más sino aceptarla. Hechos curiosos, notas sobre cultura, sociedad. Todo está aquí en Comala Podcast. El dato curioso de esta semana nos lleva hasta las redes sociales. Dime, Carol, ¿qué tanto usas las redes sociales? Pues yo creo que todo el mundo en esta era digital, de una u otra manera, tenía una cuenta relacionada con alguna red social. En este momento estoy utilizando Instagram. Dejé hace bastante de utilizar Facebook, pero pues al fin de cuentas es como lo mismo, ¿no? Cuéntame, ¿qué tal te ha ido
en una vida sin Facebook? Pues mira, que al principio, y no te voy a mentir, fue algo como una necesidad de estar abriendo y cerrando la cuenta para saber qué estaba pasando, pero después ya como que esa ansiedad mermó y pues mira que en Instagram no me pasa así, de vez en cuando pues me meto a mirar cosas, pero no es como tan importante. Pues tú sabías que diferentes expertos aseguran que si uno deja de usar Facebook es más feliz. Sí, no sabía, cuéntame. Sí, claro, es que han llegado a esta conclusión basándose en diferentes estudios que han demostrado que las personas que dejan de usar las redes sociales por un tiempo prolongado viven una vida menos estresada, sufren menos de síndromes como la nomofobia o el tecnoestrés, que son muy comunes hoy en día debido a que todas las personas quieren estar todo el día pegados al celular o al computador viendo lo que dicen sus amigos o viendo lo que publican o incluso viendo nada en absoluto. Y yo creo que esto es algo que todos hemos sufrido de una u otra manera y ya lo decías tú que por un tiempo al dejar Facebook sentías un poco de ansiedad, como un poco de querer volver. Eso incluso es un poco sin sentido porque lo que nos da las redes sociales de la manera en que la mayoría de la gente la usa es muy poco, ¿no te parece? Sí, a fin de cuentas las redes sociales es como una droga. Y no todo el tiempo tienen que estar regresando a ella. Y se da cuenta que como tú dijiste, pues no pasa nada, porque la vida pues, real no es como la presentan en las redes sociales. No todo es bonito, no todo el mundo es delgado. Entonces, pues tú sabes que las redes sociales están construidas con análisis pues, psicológicos de cómo se comporta el ser humano y el hecho de nosotros estar bajando y bajando, moviendo el dedo hacia abajo y estar actualizándose constantemente las noticias es algo placentero para el cerebro. Entonces, pero al fin de cuentas, pues nada ocurre, sino que simplemente es el hecho de estar bajando y eso es como adictivo. Entonces yo creo que sí hay que como repensarse un poquito, desintoxicarse de todo eso que es el hecho de estar ahí pegados en el celular sin sentido, compartir tiempo de calidad pues, con los familiares, con uno mismo incluso. Dicen los expertos que lo importante no es dejar las redes sociales en sí. Las redes sociales son casi omnipresentes hoy en día. Es una ilusión pensar que las vamos a dejar. Lo importante es que, o como educadores, o como padres, o como alguien mayor que tiene al lado a una persona menor, aprendamos a enseñar el uso de las redes sociales. Aprendamos que lo que, como tú decías, lo que muestran allí no siempre es la verdad o no es la mayoría de la verdad, que las personas que están allí son, en la mayoría de los casos, son fabricadas para ese tipo de redes, para que nos gusten, para que queramos llegar a ese objetivo, que en muchos casos es un poco o a veces mucho, sí, ilusorio, que no vamos a poder alcanzar. Como vos decías, estos estándares como de belleza, estos estándares de riqueza que las redes sociales también muestran en personas mega ricas, están causando ansiedad, están causando problemas de depresión en las personas al no verse, al ver que su vida no llega a esos estándares. Así que en parte y una gran parte es la educación que los jóvenes y nosotros mismos, los adultos, debemos conseguir para utilizar estas redes sociales. Mire que con respecto a ese tema curioso, hace poco me di cuenta que ahí, antes pues, del confinamiento existían restaurantes que les daban un descuento a las personas que no utilizaban su celular mientras estaban pues, comiendo con familiares. Muy interesante, ¿no? Hasta donde el mismo ser humano ha tenido que autoexigirse a sí mismo, dejar el móvil a un lado, porque pues ya lo tenemos como un esencial en nuestra vida. Y hablando de eso, hace poco también me di cuenta de una noticia donde el gobierno coreano estaba preocupado debido al uso constante y la alta dependencia de los adolescentes a sus teléfonos móviles y por eso creó campamentos de desconexión y desintoxicación y pues ha sido un hit totalmente porque muchas personas van allá a tratar pues de aprender a manejar esos artefactos que si bien son muy útiles, también pues nos puede llevar a la dependencia. Claro, es como vos decís, que creo que todos tenemos a un amigo o incluso somos o no o hemos sido de esas personas que van a una cita o que se encuentran con los amigos y todo lo que hace es
estar revisando las redes sociales o hablando por WhatsApp con alguien o tomándole fotos a la comida para subirlas a una red social, que mantienen como 100% conectados y que a la larga no saben compenetrar con otra persona en el mundo real, todas sus interacciones son a través de una pantalla y que cuando se enfrenta o a hablarle a una mujer o a hablarle a un hombre o a compartir una conversación sincera con otra persona, no logran conectar y que es muy interesante el uso de palabras porque mantienen conectados, pero en la realidad no pueden conectar con otra persona. Y creo que la implementación de este tipo de campamentos, como vos decías, en Corea, acerca mucho más a las personas. En un campamento uno está todo el tiempo con alguien haciendo actividades, nadando, paseando en el bosque y dejar el teléfono, imagino yo, porque yo soy también una de las personas que mantiene con el celular, mantiene haciendo cosas allí. Y esta es otra parte que vos señalabas, que el celular también es una herramienta muy importante hoy en día. Por ahí puedes estar pendiente de tu trabajo, puedes estar pendiente de tu familia si estás lejos, como en mi caso, puedes estar pendiente de las noticias, que es muy importante estar al tanto de las noticias, y puedes utilizarla como medio para subsistir. Hay mucha gente que tiene sus negocios en las redes, que tiene que estar pendiente en este sentido. Yo creo que esa forma de utilizar las redes sociales es beneficiosa porque nos brinda todo un abanico de posibilidades para avanzar en la vida. Pero el mero hecho de estar allí, el mero hecho de, como vos decías, subir y subir y subir y subir y subir y pasar y pasar y pasar, nos desconecta de las personas. Y ojalá, ojalá, no sé, más restaurantes, ahorita que pase la pandemia, hacen ese tipo de iniciativas que permitan a la gente y que nosotros comprendamos en sí que hay momentos para todo, hay momentos para compartir con los amigos. Y no sé, esta desconexión que hemos tenido con la pandemia, ojalá nos enseñe eso, que la presencia de la otra persona, la presencia de los amigos, de la familia, yo lo digo por experiencia propia que estoy por acá en una ciudad ajena a la mía, que mi familia está muy lejos, mis amigos están muy lejos, y todo lo que quiero es ir a verlos, todo lo que quiero es compartir con ellos, hablar, abrazarlos, estar unidos con ellos y no solo por la virtualidad. Yo ya estoy cansado de las videollamadas, estoy cansado de los audios, estoy cansado de vivir mi vida personal a través de una pantalla. Y esta pandemia ha hecho eso, que nos separemos de la gente y que entendamos el valor del estar con la otra persona. Y es paradójico que nosotros hablemos sobre este tema estando enfrente de una pantalla, utilizando las redes sociales, pero al fin de cuentas no es dejar de usar, sino saber cómo usar esas herramientas. Bueno, ese fue el segundo capítulo de Comala Podcast, que estuvo centrado en el tema de la muerte en las obras de Juan Rulfo, de Ray Bradbury y en las películas El Séptimo Sello y en el capítulo 2 de la segunda temporada de Black Mirror. Vuelvo enseguida. Les recordamos que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como @Comala Podcast, tanto en Twitter como en Instagram, y que el tema del capítulo 3 será el fin del mundo. Así que esperamos que les haya gustado y esperamos verlos pronto.